Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy venimos con un nuevo resumen en el cual aprenderemos a que no importa quién seas o quién te toque ser, siempre nos comportaremos como niños adorables. Pero ¿por qué llorar a tal edad? Vamos a averiguarlo, por eso hoy en Resúmenes Chití te traemos Chiquito pero peligroso. Luego de muchos años en prisión, el villano más temido de todos los tiempos por fin ha culminado su condena y es liberado. Su nombre es Calvin. En eso es recogido por su socio Percy, quien le dice que tiene la misión de robar un diamante, cuya recompensa es de 100.000 grandes, y con dicha recompensa al fin cumplir su sueño como rapero. De hecho, acá escucha su primer sencillo. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. En mis lágrimas te miré. En eso se preparan para asaltar la joyería, se infiltran en ella y Percy comienza a charlar a la señora. Yo estoy echando perro a vos. ¿Qué esperas si tú no miras a mí? ¿Qué esperanza, Lula? En medio de toda esta charla, Calvin aprovecha y se logra robar el diamante y colarse en el bolso para escapar. Percy se deja ya la labia y coge la maleta para huir y todo está saliendo muy bien, pero este perrito se les había colado. La señora se da cuenta que el diamante ha sido robado y ellos se montan en su auto para escapar, pero les han puesto un candado y no le queda más opción que huir a máxima velocidad. De tanto correr, al pobre Percy le da un calambre y entran en este supermercado, donde aquí conoceremos a Daryl y Vanessa, quienes tienen rato discutiendo ya. Pues resulta que estos dos se encontraban en un restaurante de lo más a gusto y Daryl le tenía una sorpresa con música y todo, creyendo que ella estaba embarazada. Ella es calladita, pero ella solo le dice que sus síntomas eran por los nervios, ya que fue ascendida en el trabajo, y que en un par de años sí pueden pensar en tener niños, ya que un bebé lo cambia todo. Daryl le responde que él no quiere esperar tanto, y de camino a su hogar pasan por este supermercado y siguen discutiendo de este tema. Calvin aprovecha y coloca el diamante en el bolso de Vanessa. Todo esto sucede mientras los policías han confundido a Percy con otra persona, y la pareja muy contenta va a su hogar sin darse cuenta que están siendo perseguidos por estos personajes. Y acá conoceremos al papá de Vanessa, quien solo se burla de Daryl por no tener niños aún, pero Vanessa le dice que tendrá un bebé pero en el momento adecuado. Buscando una forma de entrar y robar el diamante, Percy concluye que lo mejor sería pasar a Calvin como un bebé abandonado, pero él le responde: No, no voy a vestirme de bebé. 5 minutos después. Percy lo deja en la puerta y se va a esconder, pero No. Daryl sale y lo llevan hasta adentro para atenderlo, pero deciden cambiarle el pañal debido al mal olor que este tenía, y al quitárselo quedan así como que... ¡Oh, wow! ¿Qué sucede? ¡Wow! ¿Qué rayos es eso? Luego intentan llamar a servicios infantiles, pero según no está abierto sino hasta la otra semana. Entonces deciden que lo mejor será llamar a la policía para que se encargue de este asunto, pero Calvin al oír esto se pone a llorar. Así que concluyen que lo mejor será llevarlo al doctor para ver cómo se encuentra de salud, pero este al verlo le quita la camisa y le dice: ¡Cielos, qué macizo! Y se sorprende al ver cómo, a pesar de ser un bebé, tiene cicatrices, tatuajes y una dentadura de adulto. Más sin embargo dice que todo está bien y pide por favor tomarle la temperatura al niño todas las noches, y antes de dormir a Calvin se le tomará la temperatura justo como lo mencionó el doctor, pero Vanessa le recuerda que Se la tienes que tomar del recto. esto lógicamente no le gusta a Calvin y comienza una gran lucha entre estos dos. Jutsu del dedo secreto de la aldea de la hoja. 1000 años de muerte. Al otro día en la mañana, Vanessa ha invitado a sus más allegados para que conozcan al nuevo integrante de la familia, ¡Calvin! pero esta fue su reacción. ¡Qué feo! ¡Qué suerte que no sea suyo!, ¿verdad? Es adorable. Al estilo National Geographic. Aún así lo saludan personalmente. Vengan esos 5. ¡Ah! ¡Oye! Tengo tu nariz. Sí, tengo tu nariz. Sí, aquí la tengo. Mi nariz, tú tienes mi nariz. ¡Ay, no! ¡Me la arranca! ¡Me la arranca! Y ya en la despedida también se despiden personalmente. Otro para el bebé.
A pesar de todo esto, lo felicitan y le dicen que se portó de maravilla. En la madrugada lo llevan a la cuna y le activan los ositos para dormir, pero Calvin dice: Esta cosa no va a poner a dormir a nadie. 5 minutos después. Pero más tarde logra levantarse, coger la cartera y rectifica que el diamante está allí y hace una llamada a su socio Percy para que lo venga a buscar de inmediato. Pero este le dice que deben apurarse ya que el jefe les dio solo 24 horas para que aparecieran con él o se meterían en grandes problemas. Pero en eso es descubierto por el abuelo, quien ya está sospechando de Calvin y le quita el teléfono y le pregunta: ¿Quién es? El señor no entiende un carajo lo que le dicen, pero en eso llega Daryl y le comenta que lo vio hablando por teléfono, que de seguro anda buscando la forma de robar su dinero. Este se molesta y le dice que lo deje tranquilo, que él es solo un niño, y se lo lleva a la cocina y le prepara leche y le promete que este fin de semana la pasarán de lo mejor, que él le enseñará lo bueno de ser padre y Calvin lo bueno de tener un hijo. Esto consuela a Vanessa, quien ha estado escuchando todo, pero ella sonríe y les dice: ¿Estás tomando la leche del pecho de Janet? Al otro día en la mañana, Derry cuida del bebé como todo padre primerizo que se respete, y Calvin aprovecha de colocar el diamante en la pañalera. Vanessa se molesta con él porque está durmiendo y le pide que vayan al parque mientras ella trabaja. Estos salen y Derry le promete a Calvin que la pasarán de lo mejor y comienzan a jugar, y juegan al cohete, entonces concluyen que lo mejor sería jugar al avioncito, ya que sería imposible que... Daryl, cansado ya, se sienta a hablar con sus amigos, donde comenta que esto de ser papá ha sido lo mejor que le ha pasado, ya que puede hacer con su hijo todo lo que nunca hizo con su padre, mientras Calvin anda con las apuestas quitando el dinero a los niños. En eso llega su amigo Percy y le pregunta por el diamante, pero este le dice que está en la pañalera del pato, pero las tres tienen pato, comenta Percy, y en eso es descubierto y este huye del lugar y logra llegar con el jefe, pero esta al revisarla se da cuenta que la joya no está y le exige que se vaya y no vuelva más sin el diamante, y pide a sus escoltas seguirlo y eliminar a él y a su compañero de ser necesario. Calvin se encuentra en un partido de hockey y en eso aprovecha el descuido de Daryl para tomar el diamante, pero este se le queda mirando y no le quedó más opción que tragárselo para que no lo descubran, y como no tenía que beber, esta chica le sirve más cervezas y al pobre lo terminan cacheteando. En eso un jugador es expulsado y termina en palabras con Daryl. Calvin se molesta y lanza el vaso con hielo y este pregunta: ¿Quién lo hizo? El pobre Calvin quedó todo moreteado y Daryl comienza a echarse la culpa por todo lo sucedido y que no está preparado para ser padre, y se le ocurre el por qué no hacerle una fiesta sorpresa para compensar. Al otro día en la fiesta Calvin la pasa de maravilla, donde lo vemos portarse súper bien y divertirse en el fútbol. Y lo más esperado, su torta, donde promete no llorar, ya que nunca en su vida se habían portado tan bien con él. En eso llega el abuelo y le regala un oso de peluche y lo mira muy amablemente, pero este ya lo tiene en la mira, ya que hace poco, mientras desayunaba en el restaurante, vio unas noticias a Calvin, quien es el principal sospechoso del robo del diamante, pero él decide no decir nada aún. Mientras más tarde vemos como Calvin, luego de comer tantos pasteles, le dan a esas señoras ganas de ir al baño. Vanessa va a cambiarlo, en eso encuentra la joya creyendo que su marido se la regaló, y para celebrar se van a un restaurante y estos dos prometen portarse súper bien, pero al volver ella decide que lo mejor es enviar a su abuelo a un asilo, pero él solo gritaba: ¡Revisen el oso de felpa! ¡El oso de felpa! Derry, por su parte, viendo los destrozos de la casa, recuerda estas palabras y revisa el oso de felpa, y al ver la grabación se da cuenta de toda la verdad. Iba en busca de Calvin, pero este ha escapado con el diamante, y Percy le comenta que lo mejor de todo esto es que el jefe cree que Derry es su compañero y no lo buscará. Calvin, quien ya se ha encariñado con esta familia, al oír esto, tras Derry llama de inmediato a la policía y Vanessa va tras el abuelo. Tocan a la puerta y es el jefe mayor, quien lo único que hace es exigir el diamante, y cuando está a punto de golpearlo llega Calvin al rescate y uno de estos lo lleva arriba y lo acuesta a dormir, pero cuando apaga la luz
llevan a los delincuentes, y al pobre Calvin no le queda de otra que devolver el diamante y se despide de una forma un tanto dramática. Me voy a ir por la puerta trasera y no vas a verme ya nunca. Estaré fuera de tu vida desde ahora y nunca regresaré. Correcto. Adiós. Adiós. ¿No me vas a extrañar? ¿Ni un poquis? Quizá nos veamos después. Cuídate. ¡Nadie me quiere por chaparro! Pero Derry, al ver que no tiene a dónde ir, lo invita a tomar un poco de leche, y este le responde: ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Hey! Suéltame, que no somos los de secreto en la montaña. y se terminan volviendo buenos amigos. Y en la escena post crédito vemos como Calvin se quedó en la familia y cuida de su nuevo integrante.